Hablando de elecciones europeas, vámonos con tu sección, vamos con esa mini sección en la que sí ya hemos aprendido mucho. Hoy, encima, vamos a seguir aprendiendo. Y es que esta semana, en la mini sección que hacemos para que todo el mundo esté preparadísimo para el 9 de junio, vamos a desmontar tópicos. Pues no sé cuánto va a durar la sección, pero tópicos hay unos cuantos, Emilio. O sea, tópicos sobre la Unión Europea que quieres desmontar. Sí, hay unos cuantos, pero bueno, vamos a como esto es un poco dinámico, van a seguir saliendo seguro en nuevos episodios. Vamos a desmontar 3 tópicos. Vamos allá. ¿Vale? El más importante, la Unión Europea no roba soberanía a los Estados miembros. Esto es importante saberlo. O sea, no llega un monstruo vestido de negro diciendo: hola, soy Bruselas, te voy a quitar soberanía. La soberanía, los Estados miembros la ceden a la Unión Europea y se cede a través de los tratados. ¿Por qué es importante recordar que los Estados miembros deciden y deciden hasta el último término? ¿Por qué? Porque los tratados se aprueban por unanimidad. Es decir, si hay un Estado miembro que vota no a un tratado que, por consiguiente, genera una cesión de competencias, ese tratado no sale adelante. Y hay un ejemplo muy claro. En el 2005, la Constitución Europea no salió adelante porque hubo 2 países que en referéndum votaron en contra, que fueron Francia y Países Bajos. Incluso, pese a que en España se votó mayoritariamente a favor de la Constitución Europea. El grueso de esa Constitución Europea pasó a integrarse en el Tratado de Lisboa, que se pactó en 2007 y entró en vigor en 2009. Pero se pactó por unanimidad y entró en vigor por unanimidad. Es decir, los Estados miembros son los que tienen la última palabra para ceder competencias. O los gobiernos. Nos puede gustar más o menos, pero la realidad es que las competencias se ceden por unanimidad. El segundo tópico, el tópico de que la Unión Europea no es democrática. ¿Podría ser más democrática? Sí, podría ser más democrática. Pero la realidad es que el Parlamento Europeo se elige de manera directa en unas elecciones. Es decir, la Constitución del Parlamento Europeo la decidimos los ciudadanos yendo a votar, en este caso, el próximo 9 de junio, o bueno, en otros países, el 6, el 7 o el 8. La mayoría de Estados miembros votan el 9, pero se vota desde el jueves, día 6 de junio. ¿Por qué es importante esto? Porque la Comisión Europea no se constituye por azar. La presidenta de la Comisión Europea o el presidente tiene que pasar el voto del Parlamento Europeo y cada comisario no solo tiene que pasar el voto del Parlamento Europeo, sino que tiene que pasar el voto de la Comisión del Parlamento Europeo que se encarga de los asuntos de los que se va a encargar el comisario en cuestión. Ejemplo, el comisario de Justicia tiene que pasar un examen con la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. ¿Pueden tumbar desde el Parlamento Europeo nombramientos de comisarios? Sí, y de hecho se ha hecho. En el año 2019 se vetó a el candidato a comisario nominado por Polonia. Cada país miembro, cada gobierno nomina a su propio comisario y ese nominado tiene que pasar el examen, 2 exámenes en el Parlamento Europeo, el del Pleno y el de la comisión en cuestión. O sea que, en realidad, el ejercicio es mucho más democrático de lo que la gente piensa. Siempre se pasa el filtro del Parlamento Europeo. Y luego otro tópico, que es el que tiene que ver con las mayorías. En el Parlamento Europeo no funciona la mayoría de mitad más uno. Son 705 eurodiputados en la última legislatura, van a ser 720 en la nueva, en la que empieza a partir del 10 de... Aunque el primer pleno del Parlamento Europeo es el 15 de julio, oficialmente empieza ahí la nueva legislatura, podemos dar por bueno que ya el 11 de junio, bueno, ya puede echar a rodar la 10ª legislatura. Y las mayorías son mayorías amplias en general. Voy a ser muy breve en esto porque la mejor fotografía de que las mayorías son mucho más amplias está en que la mayoría que sostiene a la Comisión von der Leyen es la formada por populares, socialistas, liberales y verdes. Es decir, 4 grupos parlamentarios de 7 sostienen
a la Comisión Europea, aunque en realidad hay 8 grupos parlamentarios, porque tenemos ahí, que ya lo hemos dicho alguna vez, el grupo de los no inscritos, que son los que no tienen familia política. Así que creo que con esos 3 tópicos podemos empezar esta ronda de todo lo que no puede hacer o lo que sí puede hacer la Unión Europea. Y por supuesto, en redes sociales os animamos, y evidentemente a todos los que nos seguís en Patreon y los que nos apoyáis en Patreon, pues podéis dejarnos eso, tópicos o leyendas urbanas o lo que queráis que desmontemos. Cazadores de mitos, había un programa, un programa de una serie esta, ¿no? El Cazadores de mitos, que eran más como física y tal, pero bueno, oye, Cazadores de mitos versión Unión Europea con Emilio Ordiz, con el que aprendemos un montón. Emilio, pues como siempre, un placer, y la semana que viene te volvemos a escuchar. Gracias, Adri, un abrazo.